Sorprendidamente confundido. Bienvenido al podcast del profeta Ibrahim Villanueva. Y este es el episodio número 2. Y sabes algo, el deseo de mi corazón es que tú puedas conocer al Padre como un Dios proveedor, que no importa lo que tú estás atravesando, sea cual sea el área de tu vida, Dios va a proveer. ¿Sabes algo? Yo me acuerdo que en el año 2011 tenía alrededor de 10 años. Me acuerdo que el anhelo en mi corazón era poder ser bautizado en agua. En ese momento todavía no era bautizado por el Espíritu, pero sí había un anhelo en mi corazón y una hambre y una sed profunda para poder conocer más de Dios. Dice la palabra del Señor que desde nuestra juventud, lo estoy parafraseando, aquellos que somos jóvenes todavía, le entreguemos al Señor toda nuestra juventud, porque puede ser y hay una probabilidad que al paso del tiempo, entre más el ser humano va creciendo, si no ha conocido realmente a Dios y no le ha entregado realmente su vida al Señor, hay un 90% que tu corazón se vaya endureciendo y empieza a depender totalmente del sistema de este mundo. Recordemos que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, porque nuestro mundo está en el Señor. Y pasó el tiempo, me acuerdo que en ese momento yo me congregaba en otra iglesia. Fueron uno de los primeros años en los cuales yo empecé a conocer del Señor. Estaba chico, tenía alrededor de 10 años. Y me acuerdo que cuando fue un domingo, aún me acuerdo que fue un domingo por la mañana, teníamos reunión dominical. Era a las 11 de la mañana. Me acuerdo que el pastor hace un llamado, el pastor general de esa iglesia hace un llamado para todos aquellos que se querían bautizar. Yo en ese momento recuerdo que estaba sorprendido, estaba maravillado, porque el anhelo de mi corazón era literalmente poder ser bautizado. Quería experimentar, porque había escuchado, me habían comentado muchos hermanos y hermanas que el bautizarse en el Espíritu era algo sorprendente, era algo nuevo, que iba a determinar un antes y un después en nuestra vida. Así que pasó el tiempo y me acuerdo que terminando el servicio, el pastor lanzó el comunicado y dijo: congregación, ¿saben qué? Pues alrededor de un mes voy a estar dando pequeñas pláticas antes del servicio, 11 de la mañana, para que todos aquellos que vayan a ser bautizados en agua, pues puedan pasar a inscribirse, ahora sí que dar sus datos para que puedan asistir y tengamos el material para que pues puedan recibir las pláticas. Así que en ese momento yo me acuerdo que yo me preguntaba, yo en ese momento todavía no había reuniones juveniles, sino que todos los domingos por la mañana, literalmente, me tocaba ir al saloncito, que era el saloncito de los niños, donde los niños de alrededor de 4 años, 5 años iban para poder recibir de la palabra del Señor. Así que más adelante me acuerdo que me acerqué con el hermano, el encargado, que aún me acuerdo. Me acerqué y le dije a mis papás: ¿saben qué? Pues el anhelo de mi corazón es poder ser bautizado. Yo quiero experimentar qué es el bautizado en agua. ¿Saben? Yo en ese momento me acordé de la historia de cuando relata en Mateo, en los primeros capítulos, que Jesús fue llevado al río, al Jordán, para que su primo Juan el Bautista lo pudiera bautizar. Pero yo había escuchado, como les comento, pues yo iba todos los domingos por la mañana, estaba en el servicio general, pues a mí me tocaba, como tenía 10 años, me tocaba ir al saloncito, donde atendían a todos los niños de alrededor de 3 años a 11 años. Y me acuerdo que pintaba, me daba mi desayuno, muchas cosas. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Me acuerdo que en ese momento yo había escuchado, ya me habían contado, me habían comentado
las maestras de las escuelas dominicales que al momento de que Jesús fue bautizado en agua, bajó una paloma del cielo y fue cuando recibió al Espíritu Santo y recibió el bautismo en agua. ¿Sabes algo? Yo pude entender algo. Era tanto el anhelo de mi corazón y era tanto la fe que yo tenía, que no importaba si lo que yo estaba creyendo iba a suceder, pero me mantuvo firme que lo que yo estaba creyendo iba a suceder en el momento y en el lugar correcto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú estás pasando por alguna situación y tú estás diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy creyendo por algo, pero todo lo que yo estoy viendo con mis ojos naturales es todo lo contrario. Hoy te tengo una buena noticia. ¿Sabes? Este podcast que estoy haciendo es para que tú puedas recibir la revelación que el Padre me ha dado a través de todos los momentos de angustia, de dolor, todos aquellos momentos que el Padre ha ministrado para mi vida. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Y sabes, yo te animo, yo te exhorto como profeta de Dios para tu vida y para tu familia, que si tú estás creyendo por algo, no lo hagas por vista, hazlo por fe. Porque recuerda que cuando Jesús fue bautizado y cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, lo hizo por fe. Aunque su momento, aunque en el instante estaba todo contrario a lo que Él estaba creyendo, Él permaneció. Jesús le pudo ser fácil bajarse de esa cruz. Recordemos que en la palabra menciona que llegó una persona que le dijo: hey, Jesús, si realmente dices ser el Dios que tú has estado diciendo, te lo estoy parafraseando, bájate de esa cruz y sálvate, y de paso sálvanos a nosotros. Lo que Jesús hizo fue: hey, no importa lo que yo estoy viviendo, yo voy a permanecer. Jesús permaneció en esa cruz. ¿Sabes algo? Aquí el problema no es que vaya a suceder o no. Aquí lo que el Padre nos está enseñando es que nosotros tenemos que permanecer creyendo para que nosotros podamos ver lo que estamos creyendo. En ese momento, pues me acuerdo que me apunté, literal me apunté. Yo pensé que por mi edad no me iban a aceptar, pero acuérdate que cuando uno cree, Dios acomoda todo. En ese momento yo estaba creyendo por mi salvación. En ese momento no era tanto la ilusión o la experiencia que yo iba a vivir, sino que era tanto el anhelo de mi corazón poder ser obediente a Dios y tener ese temor a Dios, que el Padre cumplió el anhelo de mi corazón. Recordemos que dice en su palabra que Dios cumple todos los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando estén dentro de su propósito, estén dentro de su voluntad. ¿Y sabes qué fue lo que me encantó de este momento? Que el anhelo de mi corazón era servirle a Dios. El anhelo de mi corazón era ser obediente a Dios. Por lo tanto, Dios pudo cumplir ese anhelo, que era ser bautizado en agua. Pasó el tiempo, me fui de la iglesia, me fui a mi casa, y aún durante toda esta semana, todas estas 4 semanas, que era un mes, que todos los domingos, los 4 domingos que restaban, pues iba literal. Me acuerdo que me levantaba. En ese momento pues mi mamá pues me tenían que llevar a la iglesia temprano, porque a mi mamá le tocaba servir en el área de niños y mi papá le tocaba servir como mujer cada determinado tiempo, todos los domingos de reunión. Así que me acuerdo que me levantaba temprano, me levantaba como a las 7 de la mañana, me alistaba, me ponía bien guapo para ir a la casa del Señor, y posteriormente pues iba a mi reunión. Me acuerdo que llevaba mi mochilita, llevaba mi libreta, mi lapicero, y lógicamente pues el pastor me entregaba un manual donde decía qué era el bautismo en agua, cuáles son las funciones de bautismo en agua, qué sigue después de bautismo en agua, todo
absolutamente todo el conocimiento necesario que yo tenía que tener para bautizarme en agua fue lo que yo recibí en estas 4 semanas. Así que pasaron los días, pasaron las semanas y me acuerdo que el pastor dijo, ¿saben qué? Pues ya llegó el momento esperado, que todas las personas que estaban y que están tomando estas clases de bautizos, pues hay que bautizarlos. Así que llegó un momento en la cual pues la congregación nos reunimos. Me acuerdo que fue un domingo que lanzaron el comunicado que los bautizos iban a ser en un poblado cerca de donde yo vivo. Así que pues me acuerdo que preparamos todo el domingo. Preparé mi ropa, preparé mi Biblia. Absolutamente yo estaba creyendo en Dios, que yo iba a serle fiel al Señor. ¿Sabes algo? Yo pude entender algo. Cuando tú dispones tu corazón para ser obediente al llamado de Dios, el Padre se encarga de proveerte. El Padre se encarga de hacer todo. ¿Qué pasó cuando este personaje llamado de la palabra Noé dice en su palabra que Noé fue obediente a la visión y a la palabra de Dios? Yo pude entender algo. Mucha gente se levantó en contra de Noé. Mucha gente se burló. Mucha gente blasfemió en contra de Dios. Mucha gente lo humilló. Pero me llamó algo mucho la atención. Los únicos que creyeron y que iban bajo la visión que el Padre le había revelado a Noé fue su familia. Yo creo en el Señor que toda tu familia va a caminar bajo la visión del Padre. Yo creo en el Señor que toda tu familia va a ser aquella que te va a apoyar en esos momentos. ¿Sabes? Cuando yo me iba a bautizar, absolutamente toda mi familia, en especial mi papá y mi mamá, fueron aquellas personas que me impulsaron para que yo me pudiera bautizar en agua. Yo creo en el Señor que el Padre va a preparar todo, absolutamente todo, para que Él pueda cumplir su propósito para tu vida y para los tuyos. Pasó el tiempo y me acuerdo que fue ese domingo, aún me acuerdo que no fue la reunión dominical, no fue en la iglesia, no fue en el auditorio, sino que todos nos reunimos en un balneario porque iban a hacer los bautizos. Yo en ese momento me acuerdo que como él tenía mentalidad de niño, aunque ya pasaron los años, todavía tengo y sigo teniendo la mentalidad de niño, solo que pues ya tengo 22 años, ya no es lo mismo. Pero me acuerdo que cuando fuimos, yo preparé todo. Y me acuerdo que el pastor dijo, ¿saben qué? Todos aquellos que van a ser bautizados, necesito que bajen en el río, porque era un río. Y necesito que vayan de playera blanca, pónganse su playera o su blusa blanca, porque es representación de la santidad. Así que me acuerdo que me bajé en el agua, hasta eso, era tanto el anhelo de mi corazón poder recibir de esta manera el Espíritu Santo, que no podía sentir en mis piernitas el frío que estaba. No, hermanos, si ustedes vieran en ese momento, estaba fría el agua. Pero yo pude aprender algo. Sé que en esos momentos el anhelo de mi corazón era poder recibir al Espíritu Santo, poder ser bautizado en agua. No importa lo que tú estás atravesando, cuando tú estás enfocado, lo vuelvo a repetir, cuando tú estás enfocado en hacer la voluntad de Dios, no importa el frío, el calor, no importa el miedo, la circunstancia que se te está levantando o el Goliat que se te está levantando. Si tu mirada y tu enfoque está en Dios, vas a pasar la prueba en victoria. Lo vuelvo a repetir, vas a pasar la prueba en victoria. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones tu enfoque en Dios, absolutamente todo Dios lo acomoda y lo hace a tu favor. Pasó adelante y me acuerdo que en ese momento pues ya empezaban a bautizar los hermanos, hasta que yo fui el quinto. Aún me acuerdo que fui la quinta persona que fue bautizada. En ese momento el pastor dijo, ¿sabes qué? Necesito testigos para el hermanito Ibrahim
Me acuerdo que estaban mis papás, estaban los hermanos, estaban grabando, estaban tomando fotos y todo. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, Señor, yo sé que va a ser un antes y un después en mi vida. Y yo sé que a partir de estos momentos, si yo cometí pecados, le robé a mi mamá, o no sé, insulté, o hice algo que no fue grato delante de ti, te pido que me pidas perdón. Así que en ese momento yo me acuerdo que el pastor me agarró, porque habían 2 hermanos más, me agarró y aún me acuerdo de esas palabras que dijo. Tú eres bautizado en estos momentos, Ibrahim, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el pastor oró de esta manera, yo me acuerdo que él me agarró mi nariz, literal, para que no me ahogara, me sumergió en el agua y yo pude sentir que una voz me dijo, a partir de estos momentos, eres una nueva criatura en Cristo, en mí. Ahora eres llamado hijo mío. Cuando el pastor, mi pastor, me agarra y me saca del agua, ya porque me estaba sumergiendo, pude sentir la presencia de Dios. Yo en ese momento dije, ¿por qué no llegó la paloma? Como sucedió con Jesús. Pero aquí no es que llegue la paloma, sino que cómo te sientes después de ser bautizado. Sabes, una paloma puede llegar a cualquier persona, pero sentir la presencia de Dios como aquel día que yo lo sentí, no se vive a cualquier hora o a cualquier momento. ¿Sabes por qué? Porque muchos cometen el error de creer que el bautizarse es diariamente o cuando cometen un pecado, sino que el bautizarse en Dios se vive solamente una vez para el resto de tu vida. Me llama mucho la atención que dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Dice en el versículo anterior 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, sea en lo natural, estamos ausentes del Señor. Por eso dice en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando tú aprendes a caminar por fe y no por vista, absolutamente todo lo que está a tu alrededor se dispersa, se apaga, disminuye, se bloquea, se borra de tu vista. ¿Sabes por qué? Porque tu mirada está solamente fijada en Dios. Lo que nos está diciendo Corintios es, tenemos que vivir confiadamente en el Señor, sabiendo que nosotros vivimos por fe y no por vista. Recuerda que los que viven por fe somos aquellos que fuimos llamados por el Señor, que tenemos un propósito aquí en la tierra. Aquellos que hemos recibido a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y aquellas personas que viven por vista son aquellas que les son difícil vivir por fe. Son aquellas que no se les ha revelado realmente que cuando tú le crees a Dios de corazón, que no necesariamente es ver para poder creer, se nos revela que Dios es grande, es poderoso. Yo pude entender algo en esos momentos. Cuando me bauticé, yo pude entender que a partir de esos momentos, no importó si tenía 10, 20, 30 años, porque en ese momento tenía 10 años, sino lo que me importaba era vivir por fe. A partir de esos momentos pude entender que lo natural está limitado a lo sobrenatural de Dios. Pero cuando tú empiezas a vivir en lo sobrenatural de Dios, el Padre te empieza a sorprender. De esa manera, el Padre me sorprendió, porque ahora yo vivo por fe y no por vista. Que el Señor te bendiga. Te bendigo. Amén.